Esta aldea del norte de China vive de la agricultura. Sus habitantes son pobres. Las casas no tienen calefacción ni agua corriente. Pedro pasa la vida viajando de una aldea a otra. No tiene casa propia. Y todas sus pertenencias caben en una bolsa. Y en cada aldea que visita, una familia le acoge en su casa. Todos los días celebro misa, confieso y visito a los enfermos. En cada pueblo paso 1 o 2 noches y los domingos celebro 3 o 4 misas en varios sitios distintos para que muchas personas puedan venir. El padre Pedro es sacerdote católico desde hace 12 años. 4 los ha pasado en esta parroquia. La gente espera su visita con ilusión. Es uno más de la familia. Pero lo que hace es ilegal. Es un sacerdote de la iglesia clandestina. Estamos perseguidos. Todavía queda mucho para que en China gocemos de libertad religiosa, pero tenemos confianza, porque Jesús dijo: no tengáis miedo. Incluso la iglesia en Roma sufrió 3 siglos de persecución, pero al final consiguió la libertad. Hasta ahora el gobierno chino tolera la religión solo bajo el estricto control de las llamadas asociaciones patrióticas, cuyo objetivo es asegurar que las creencias religiosas no se opongan a las directrices del partido. En China hay 3 iglesias. Una depende completamente de la Asociación Patriótica, otra del Papa y de la Asociación Patriótica, y la tercera es fiel exclusivamente al Papa. Es cuestión de fidelidad y no solo para los sacerdotes. Me bautizaron en la iglesia patriótica. Solo después vi que había 2 iglesias, la patriótica y la clandestina. Pedí a Dios que me hiciera comprender cuál era la verdadera. Los cristianos que no están dispuestos a sacrificar sus creencias a las consignas del gobierno pasan a la clandestinidad. En cualquier momento les pueden arrestar. Celebran la misa en secreto y las improvisadas iglesias pueden ser destruidas por las autoridades locales de un día para otro. En la China comunista, ser cristiano ha sido siempre difícil. Me bautizaron de pequeña. Durante la Revolución Cultural se perseguía a los católicos. Me maltrataron y abandoné la fe. En esos años dejé de practicar, pero aunque no haya sido siempre fiel, siempre he creído en la existencia de Dios. Para que un sacerdote pueda atender a 33 aldeas, es necesario que todos colaboren. Leo la Biblia con la gente y les hablo del cristianismo. Visito a los ancianos y a los enfermos. En verano doy clases de catecismo a los jóvenes para que entiendan las enseñanzas de la Iglesia. En aldeas como estas, la mayoría no sabe nada del cristianismo, pero ven cómo los católicos cuidan a los enfermos y así comprenden que Dios nos ama. Trabajo en el campo. Ni siquiera he terminado la escuela primaria, pero sé tocar el órgano y a pesar de que no lo hago muy bien, acompaño los cantos de la misa y doy gracias a Dios por este don. En la iglesia clandestina, todo, también la educación, se lleva a cabo en secreto. Como tantos miles de estudiantes, estos jóvenes van a la universidad, pero sus compañeros no saben que llevan una doble vida. Pertenecen a un seminario clandestino, donde se preparan para ser sacerdotes. Antes de ir a la universidad teníamos muchas ganas de evangelizar a los estudiantes, pero luego pensamos que si queríamos continuar en la universidad había que tener cuidado para evitar que nos descubrieran. Nuestro objetivo principal ahora es estudiar.
Una vez que hayamos terminado, podremos evangelizar libremente. Para evitar sospechas, los estudiantes se dividen en pequeños grupos y se trasladan temporalmente a apartamentos puestos a su disposición por familias católicas. Esta casa es lujosa comparada con el seminario. Sin embargo, el horario es tan riguroso como siempre. El día empieza a las 4 de la mañana. Hay que cocinar y limpiar, lo mismo que rezar y estudiar. La mejor habitación de la casa se ha dedicado a la capilla. Irreconocible para una mirada poco experta, una caja de licor decorada contiene el pan eucarístico. A veces hemos sido descubiertos y hemos tenido que trasladarnos. Hemos pasado por diversos sitios. Cuando yo era seminarista, cambiamos de casa 3 veces. Siempre lo hacíamos en secreto, en mitad de la noche. De vez en cuando, algunos seminaristas de la Iglesia Patriótica desean unirse a nosotros. Hemos de ser precavidos, porque podrían ser espías. El rector conoce la prisión desde dentro, pero lo que más le preocupa no es ir a la cárcel, sino la calidad de la enseñanza teológica que puede impartir. Nuestro mayor problema es que carecemos de profesores. El rector de cada seminario enseña un poco de todo, pero al final no conseguimos enseñar bien las materias. Otra dificultad es la falta de buenos libros para estudiar. Lucas Lee nació en 1922. Ha pasado 23 años en la cárcel y en campos de trabajo, algo normal para los obispos de su generación. La primera ola de persecución empezó en 1949, cuando los comunistas tomaron el poder. Se expulsó a los misioneros, se confiscaron los bienes de la Iglesia, los sacerdotes y obispos fueron encarcelados y muchos de ellos asesinados. La primera vez que Lucas Lee fue encarcelado ya sabía lo que le esperaba. Persecución naturalis. Si no es persecución, es milagro. Ita, no la tristicia, no los dolor, no temor. Pati. Christus passus est pro nobis. La persecución se intensificó en 1966, cuando Mao Zedong lanzó la Revolución Cultural para liberarse de sus opositores políticos. La revolución duró una década, provocó millones de víctimas y destruyó el tejido de la sociedad china. La religión en general y la Iglesia Católica en particular fueron calificadas como contrarrevolucionarias. Las iglesias fueron destruidas, los seminarios cerrados y el clero fue encarcelado o condenado a muerte. I am a priest of Catholic Church. If you me persona neglect. Si maldices me sacerdote neglect. Las reformas liberalizadoras de Deng Xiaoping en 1978 permitieron la vuelta de la religión a la vida pública en China. Pero esa libertad limitada tenía un precio.
someterse al control de las llamadas asociaciones patrióticas, creadas por Mao Zedong para asegurar que las religiones fueran dóciles al Partido Comunista. Para los católicos, pertenecer a la asociación patriótica significaba renunciar al Papa. Lucas Lee rechazó este compromiso. If do not unite with Rome, Vatican, Pope, we are not Catholic. 这真不重要。 Este obispo ha logrado algo excepcional en China. Desde que salió de la cárcel, su buena relación con el gobierno le ha permitido prescindir de la asociación patriótica en el gobierno de su diócesis. Lucas Lee nunca ha rechazado la autoridad del Papa y, sin embargo, consigue actuar al descubierto. Has miracle. Patriotic Association Patriotic never come to me, never talk with me, never. 直到今天，我故事个奥迪，那么 X Association Patriotic，如果都是没过，那么。 El secreto de Lucas Lee estriba en que todos los sacerdotes de su diócesis le apoyan. En la diócesis de Lucas Lee, los católicos fieles a Roma no están obligados a la clandestinidad. En nuestra diócesis hemos construido alrededor de 30 nuevas iglesias. Ha sido posible porque, con la apertura de China, nos han devuelto muchos de los bienes de la iglesia. Aquí el gobierno local es tolerante. Por eso hemos podido hacerlo. Esta nueva iglesia se edificó bajo la mirada de los inspectores del gobierno. La fachada es china, pero el interior muy romano. Hemos construido esta iglesia al estilo chino. En general, la gente prefiere iglesias de estilo europeo, que manifiestan que nuestra fe viene de Roma. Pero nuestro obispo nos ha animado a construir en estilo chino, como signo de inculturación de la fe católica. En la aldea de Yangzhongtou, a 1200 kilómetros de Pekín, dos hombres han colmado la brecha ideológica entre la religión y el ateísmo comunista. El párroco católico y el secretario del Partido Comunista aunaron sus esfuerzos para construir una escuela para los niños del pueblo. Si hemos podido construir esta escuela, ha sido gracias al párroco y a la ayuda de una fundación alemana. La Iglesia Católica mantiene sus promesas. Colaboraron en la construcción desde el principio hasta el final. Al inicio, el gobierno era muy crítico, pero después de haber hablado con varios funcionarios, nos dejaron proseguir. El secretario del partido tiene una visión pragmática del cristianismo. En esta zona viven muchos cristianos. Son ciudadanos modélicos. Las autoridades se han dado cuenta y no interfieren en las actividades de la iglesia. Aquí, los cristianos tienen fama de respetar la ley de forma ejemplar. La diócesis de Lucas Lee se suele presentar como un modelo de tolerancia hacia la religión. También algunos grupos de protestantes y ortodoxos llevan a cabo su misión sin afiliarse a las asociaciones patrióticas. Pero hasta ahora este tipo de acuerdo ha sido posible solo a cierta distancia de Pekín. Queda por ver si el gobierno concederá esta libertad a todo el país. La religión es todavía uno de los secretos mejor guardados de China. Nadie sabe cuántos creyentes hay, pero todos están de acuerdo en algo.
Las cifras son grandes y aumentan rápidamente. Los expertos chinos comienzan a analizar este nuevo factor X. El profesor Tong Ji-un, de la Universidad de Shanghái, ha realizado la primera encuesta a nivel nacional sobre la pertenencia religiosa y ha descubierto que más del 30% de la población se considera religiosa. Es decir, alrededor de 300 millones de chinos rezan. Los resultados sobrepasan ampliamente las estadísticas oficiales. El número de personas que se considera creyentes de algún tipo de religión es mucho más numeroso de lo que esperábamos. Hoy día, el pueblo chino es mucho más abierto que antes a la hora de hablar de su vida. En el pasado, probablemente muchos habrían dudado en decir si eran religiosos o no. Los datos también desmienten otra presunción relativa a la clase social. People in economically better off area would have less religious interests, but that proves not the case. El estudio, financiado por el Ministerio de Educación chino, forma parte de la nueva actitud del gobierno, menos agresiva hacia el viejo enemigo, la religión. The government has shown more attention to the role of religions in constructing the so-called socialist harmonious society. In the past, attitude towards the religions were more or less, cautious. There were more negative, preventive attitudes in the past. Pero aunque la actitud hacia el problema de la religión pueda haber cambiado, la solución propuesta sigue siendo la misma, el marxismo. Marxism can also meet the growing demands for spiritual life, for meaning of life in China. There is a growing interest in spiritual life, in spiritual dimension among Chinese people. But in China, as I said, which is a traditionally secular nation, this kind of demand for spiritual life, this kind of demand for meaning of life can also and more possibly be met by secular ideologies. La propuesta del profesor Tong de que el marxismo puede ser el opio del pueblo contrasta con los datos recopilados por el propio Partido Comunista Chino. Según su comisión disciplinaria, 20 de los 60 millones de miembros del partido son creyentes y 10 millones participan habitualmente en ceremonias religiosas. Los líderes chinos abrazaron el capitalismo renunciando a la economía marxista. Ahora la pregunta es si lo próximo que abandonarán será el ateísmo. El budismo forma parte de la historia china desde hace 2000 años. Llegó desde la India y al principio fue considerado demasiado occidental. Hoy, en cambio, ha echado raíces tan profundas que China ya no lo considera una religión extranjera. The majority of the religious believers in China are Buddhists, or Buddhist in a not very strict sense, because many of them can also pay tribute to Taoist temples, for example. That's typical in China. People are not very strict in their religious systems. El templo Fayuansi se remonta a la edad de oro del budismo en el siglo VII. Hoy el templo es la sede de la Academia Budista, fundada en 1966 por la Asociación Budista China, controlada por el gobierno. La academia prepara a los novicios durante 4 o 5 años antes de que entren en otros monasterios. Solo 1 de cada 4 candidatos es aceptado y, además de estudiar budismo, deben superar exámenes en política e inglés. El gobierno mantiene un estricto control financiero de los templos budistas y taoístas. Centros budistas muy importantes como el Templo del Lago del Dragón y la Morera han perdido su importancia como monasterios y, bajo el control de la Asociación Budista China, se han transformado en centros turísticos. Los seguidores del budismo tibetano sufren restricciones más graves.
El gobierno cree que el movimiento independentista se esconde detrás de manifestaciones religiosas como la veneración al Dalai Lama y lo persigue con dureza. Decenas de monjes y monjas tibetanos están en la cárcel por resistirse a la reeducación patriótica. Junto al budismo y al taoísmo, cientos de millones de chinos adoran a divinidades locales, a héroes o a los antepasados. El gobierno se opone a las religiones populares, tachándolas de superstición, pero es mucho más duro con aquellos grupos religiosos no clasificados que considera sectas. A pesar de que Falun Gong no pretenda ser una religión, es considerada una secta peligrosa y pertenecer a ella es ilegal. Sus miembros han sido arrestados, encarcelados y torturados. Las cifras acerca de los musulmanes en China oscilan entre los 20 y los 40 millones. 45.000 imanes tienen permiso para enseñar en las 40.000 mezquitas autorizadas en China. Mao Zedong no consideró al Islam como una manifestación del imperialismo occidental y adoptó una política más tolerante con los musulmanes. En aquella época, al régimen le interesaba establecer buenas relaciones con los gobiernos musulmanes de Oriente Medio. Algunos opinan que la necesidad del petróleo procedente de países islámicos se tradujo en mayor libertad religiosa para los musulmanes chinos, que podían incluso peregrinar a la Meca. La Asociación Islámica China, el brazo del partido para controlar el Islam, se fundó en 1953. Muy poco después se publicaba la primera traducción china del Corán, realizada bajo la supervisión comunista, que subrayaba la compatibilidad entre Islam y marxismo. Ibrahim Li-Shuwen es uno de los imanes de la mezquita de Niujie, la más grande y antigua de Pekín, que incluye también un edificio para las mujeres musulmanas. La Asociación Islámica China ha establecido que haya mujeres imanes y mezquitas reservadas para mujeres. Los musulmanes del resto del mundo consideran este hecho una desviación de la ortodoxia islámica, pero al imán Ibrahim le preocupa más adaptarse a la sociedad china. Las enseñanzas y preceptos de nuestra religión exigen que los musulmanes colaboremos con la sociedad, que trabajemos y vivamos honradamente. Estos musulmanes pertenecen a una secta que no reza con los de la mezquita de Niujie. Han acudido en peregrinación a las tumbas de los misioneros persas que predicaron aquí en el siglo XIV. También en China hay distinciones entre las distintas ramas del Islam, pero como son fuente potencial de conflictos, oficialmente no se reconoce la diferencia. El imán Ibrahim teme que incluso el diálogo interreligioso pueda ser fuente de conflictos. No tenemos mucho diálogo interreligioso, porque cada religión es distinta, y esa diversidad puede llevarnos a discutir, lo que desemboca en conflictos aún más grandes. Por eso, en general, tratamos de evitarlo. También el gobierno desea evitar las fricciones con los musulmanes y les ha concedido algunos privilegios. Tienen vacaciones durante las fiestas islámicas y en sus escuelas se admite la enseñanza religiosa. Pero no todas las comunidades musulmanas disfrutan del mismo trato. En zonas de mayoría islámica donde ha habido conflictos étnicos, la policía controla estrictamente la actividad religiosa. En la región de Xinjiang, los profesores y estudiantes universitarios no pueden practicar abiertamente su religión y los menores de 18 años no pueden asistir a las ceremonias en las mezquitas. El cristianismo no es una importación occidental reciente. Ya en el siglo XIII el viajero Marco Polo descubrió varias comunidades cristianas en China. Se cree que el cristianismo llegó en el siglo VII, casi un milenio antes que en América.
Con la revolución de Mao Zedong pareció que el cristianismo dejaba de tener futuro en China. Se destruyeron muchas iglesias que están todavía en ruinas, otras fueron cerradas. Desde entonces, sin embargo, el número de cristianos en China continental ha crecido enormemente, a un ritmo más rápido incluso que en Taiwán y Hong Kong, donde se puede predicar y practicar con libertad. El crecimiento más impresionante corresponde a las iglesias protestantes. De 1 millón de fieles en 1949 se ha pasado a 20 millones que profesan oficialmente y a 30 millones de protestantes independientes. Uno de ellos es Wu Yijun, que practicaba el budismo y taoísmo antes de descubrir la Biblia. Soy cristiano solo desde hace 7 años. Hace 7 años la iglesia estaba medio vacía, pero ahora se está construyendo una nueva porque vienen muchísimas más personas. Son sobre todo jóvenes. Me siento feliz porque cada vez más jóvenes se convierten al cristianismo. Un estudio realizado por la Universidad Abierta de China ha mostrado que 6 de cada 10 estudiantes en Pekín están interesados en el cristianismo y querrían convertirse. La mayoría busca información religiosa en Internet. En nuestros días cada vez más chinos hablan inglés y como Internet no tiene fronteras, pueden aprender muchas cosas sobre la cultura occidental. Por eso es natural que entren en contacto con el pensamiento y la cultura cristiana. Imprimir y repartir Biblias y otras publicaciones cristianas es algo prioritario para los protestantes. Wu Yijun dirige una empresa de comunicación. Desea difundir libros y audiovisuales que transmitan valores cristianos, evitando sermonear a la audiencia. Espero que en el futuro los cristianos puedan promover editoriales independientes, cadenas de televisión y productoras cinematográficas en China. Decenas de miles de grupos protestantes no están registrados. Sus miembros y líderes son a menudo perseguidos por los gobiernos locales y sus iglesias derribadas. Los cristianos protestantes sostienen que los ataques tienen menos que ver con la oposición ideológica a la religión que con el miedo de una movilización popular fuera del control del gobierno. Creo que cuando se es buen cristiano se es automáticamente buen ciudadano. Nosotros cumplimos los 10 mandamientos, que son mucho más exigentes que todas las leyes que hay que obedecer para ser buenos ciudadanos. Los protestantes son difíciles de controlar debido a la difusión de sus iglesias domésticas. La Iglesia Católica, notoriamente jerárquica y con su sede central fuera de China, plantea otro tipo de reto. Para tener a los católicos bajo control, el Partido Comunista buscó que cortaran sus lazos con Roma y creó la Asociación Patriótica, cuyo objetivo era gobernar la Iglesia siguiendo las directivas del partido. La Asociación Patriótica Católica no es ni una iglesia ni una orden religiosa. Es una agrupación patriótica formada por sacerdotes y laicos católicos. Su misión no es religiosa. Su objetivo es construir un puente entre iglesia y gobierno, en el ámbito particular del comunismo chino. Liu Bainian es un laico católico. Como para muchos cristianos chinos, su vida cambió con la revolución cultural. De pequeño quería ser sacerdote, pero Dios tiene sus propios planes. A los 2 años de la revolución cultural me casé. ¿Por qué? Porque no había seminarios y la iglesia ya no existía. Más tarde Dios me llamó para jugar un papel importante en la Asociación Patriótica. Como jefe de la Asociación Patriótica Católica, Liu Bainian supervisa todo en la iglesia oficial: cómo se emplea el dinero, qué se predica desde el púlpito, quién puede ser obispo. De los 12 a 20 millones de católicos chinos, más de 4 millones forman parte de la Asociación Patriótica Católica. Es tan grande la influencia de Liu que a veces le llaman el Papa chino. Los protestantes crecen mucho más a prisa, y uno se puede preguntar por qué la comunidad católica china no crece al mismo ritmo. ¿Qué razones hay?
Eso se debe al líder de la Iglesia Católica. El Vaticano sigue manteniendo relaciones diplomáticas con Taiwán, algo muy difícil de entender para el pueblo chino. Durante decenios estuvo prohibido hablar del Papa. La política, sin embargo, ha cambiado. Desde los años 90 se vuelve a rezar por el Papa en misa y su autoridad espiritual se reconoce públicamente, pero solo hasta cierto punto. César es César y Dios es Dios. Están separados, sobre todo en China. En la Iglesia china respetamos la Biblia y en las cuestiones de fe obedecemos al Papa. Y en lo que se refiere al país, obedecemos al gobierno. No es siempre fácil ser fiel a la vez al Papa y al gobierno, sobre todo cuando se trata de temas controvertidos como el aborto y la pena de muerte. En estos casos, la Asociación Patriótica todavía no puede defender la doctrina de su Iglesia. La catedral de Nantang en Pekín se remonta a la tercera llegada del cristianismo a China. Los primeros cristianos que llegaron aquí en el siglo VII eran nestorianos. En el siglo XIII, los franciscanos predicaron a los mongoles en Pekín, pero cuando los jesuitas llegaron en 1582, el cristianismo casi había desaparecido. Los jesuitas fueron considerados grandes intelectuales, frecuentaron la corte imperial y llegaron a convertir a 500.000 de personas. Matteo Ricci, el más famoso, recibió este terreno del emperador y se convirtió en el primer párroco de lo que hoy es la Catedral de Nantang. El sucesor de Matteo Ricci como párroco de Nantang es Francisco Javier Zhang. Zhang es también el secretario local de la Asociación Patriótica de Pekín. En su opinión, la causa de la ruptura entre Roma y Pekín fue el prejuicio anticomunista. Fue culpa de los extranjeros, de los misioneros, que eran muy susceptibles en la cuestión del ateísmo filosófico del Partido Comunista. No fue la Iglesia Católica en China quien renegó del Papa, sino que la Santa Sede rechazó la Iglesia Católica china. Para el padre Zhang, que la Iglesia oficial sea independiente de Roma no implica que sea menos católica. Muchos periodistas, amigos, cardenales, obispos, sacerdotes y laicos católicos de todo el mundo me preguntan: Padre Francisco Javier, ¿a qué iglesia pertenece usted? Y yo siempre respondo: podemos concelebrar misa en vuestro altar. Adivinad cuál es mi iglesia. Si dicen: ¿a qué parte de qué iglesia es usted?, significa que están completamente confundidos. Han escuchado demasiada propaganda en la radio, en la televisión, en algunos periódicos. La ruptura con Roma causó una división entre los católicos chinos. Para el padre Zhang, ni el gobierno ni la Iglesia Patriótica tienen alguna responsabilidad, y echa la culpa a los que siguieron unidos a Roma. This division came from the historical, political reason, or religious prejudice. La división se produjo por razones históricas, políticas. La causa fueron los prejuicios religiosos, la autosuficiencia, la arrogancia espiritual. No tuvo nada que ver con la fe. Por eso, la iglesia clandestina, esos hermanos y hermanas en Cristo, influidos por los prejuicios o por motivos políticos, prefieren estar bajo tierra, como en el metro de Londres, bajo tierra, sin ver el sol, dispersos aquí y allá. Los cristianos clandestinos no comparten el punto de vista del padre Zhang, sino que se consideran parte de una antigua tradición, la de sufrir las consecuencias de cantarle las verdades al poder. Colaborar con el gobierno tiene muchas ventajas: la restitución de propiedades, el permiso y ayuda económica para construir nuevas iglesias,
la libertad para organizar catequesis y clases sobre la Biblia, pero también tiene un precio. Las manos de la Iglesia están atadas cuando los valores cristianos chocan con las directrices del partido, como la política del hijo único, a menudo promovida a través del aborto obligatorio. Pablo y María no estaban dispuestos a ceder en este punto. Tenemos 5 hijos. Como se sabe, el gobierno chino autoriza un solo hijo por familia. Por eso nos castigaron. Mi mujer fue arrestada por esto. Cuando las familias tienen más de un hijo, el gobierno las multa. La familia de Pablo era demasiado pobre para pagar, así que la policía confiscó los muebles. Pero Pablo y María están seguros de haber tomado la decisión acertada. Son cristianos clandestinos. El 5.º mandamiento dice que no se puede matar a nadie, ni hacerte daño a ti mismo, y mucho menos aún a tus propios hijos. Nuestros sacerdotes hablan a menudo de esto, porque hay muchos abortos en nuestro país. Nosotros habíamos decidido no tener más hijos, pero ahora pensamos que son una bendición de Dios. También Dabuey cree que los niños son una bendición, y tiene muchos. Vive en el campo donde los varones son más apreciados que las mujeres. En los años 90, Dabuey, con otras mujeres, fundó una comunidad religiosa independiente de la Asociación Patriótica. Las religiosas empezaron a recoger niños abandonados en las calles o en la basura. La mayor parte eran niñas. Para vivir con los niños como en una familia, las mujeres cavaron un agujero en esta montaña y construyeron un refugio. Al principio abandonaban a los niños dejándolos en nuestra puerta, y como cada vez teníamos más, buscamos a familias para que acogieran a los que estaban sanos, pero los discapacitados se quedaron con nosotros. La familia aumentó y gracias a ayudas, más de 100 niños han pasado a través de la familia de San José. La mayoría han sido adoptados por familias cristianas. Hoy las religiosas se quedan con los niños que nadie quiere. Les abandonan porque son discapacitados. En este caso, a niños y niñas les tratan por igual. Si son discapacitados no hay diferencias. La asistencia médica en China se ha convertido en un lujo inalcanzable para la mayor parte de la población rural. Si un recién nacido necesita cuidados especiales, sus padres saben que la única esperanza es la familia de San José. Pero el gobierno no ayuda y si se acaba la financiación extranjera, algunos de los niños abandonados no podrán recibir cuidados médicos a tiempo. Cuando encontramos niños abandonados, les bautizamos y registramos. Después les llevamos directamente al hospital para ver si necesitan cuidados médicos o si tienen una enfermedad grave. Y si están enfermos, tenemos que buscar el dinero para pagarlo. La gente del lugar ayuda a las religiosas en lo que puede. Para muchos de ellos, la familia de San José es el primer encuentro con el cristianismo. La gente del pueblo se conmueve ante el amor de los católicos por esos niños abandonados y sobre todo por lo que hacen las hermanas. Para las mujeres todo en la vida es siempre más difícil. Por eso vienen a vernos y nos traen ropa y golosinas para los niños. La política del hijo único empieza a repercutir en el mundo laboral. China está en vísperas del más grave cambio demográfico de la historia, la disminución de la fuerza de trabajo unida a una mayor longevidad de la población. Tradicionalmente, el respeto a los ancianos caracterizaba la sociedad china frente a la occidental, pero cada vez es más difícil ponerlo en práctica. La población china corre para hacerse rica antes de volverse vieja. Sorshan Xianfang se ocupa de los que no han llegado a tiempo. En este asilo tenemos 58 ancianos, 20 de los cuales son católicos. Lo principal que hacemos es cuidarlos, pero además les leemos y explicamos la Biblia. Queremos que sean felices. Cantamos con ellos. Creo que aquí son felices. Las personas que pueden permitírselo pagan un precio modesto. Los que no pueden se quedan gratis.
la casa abre sus puertas a todo tipo de creyentes. La residencia de ancianos Jinde en Hebei está financiada por la ONG católica Jinde. Es una de las posibilidades abiertas a las religiones registradas poder crear organizaciones confesionales operativas en el ámbito social. Los protestantes en 1985 fueron los primeros cristianos que dieron vida a una asociación caritativa en China para promover la educación, la salud y el desarrollo rural. En 1998 se sumó la Iglesia Católica Oficial con la creación de Jinde, un centro de servicios sociales en la provincia de Hebei, cuyo radio de acción abarca desde la ayuda de emergencia ante calamidades a la lucha contra el SIDA, pasando por la asistencia a los ancianos. Mali, la directora de proyectos, está convencida de que Jinde puede servir como escaparate para su iglesia. La mayoría piensa que los católicos se dedican a rezar en la iglesia, como en cualquier religión. Pero cuando nos conocen a través de estas actividades de caridad, de promoción social, y se dan cuenta de que formamos parte de la sociedad y que hacemos esto como un servicio a la sociedad, nos comprenden mejor. Sin embargo, se habla poco de la labor de las iniciativas confesionales en China. El control oficial de los medios de comunicación permite al gobierno atribuir el éxito de estas actividades a las autoridades locales, manteniendo así una actitud antirreligiosa. Al mismo tiempo, el gobierno incentiva que las ONGs consigan fondos procedentes del extranjero para resolver los problemas sociales que amenazan el futuro del país. En China, la literatura religiosa publicada sin autorización se confisca y destruye, y los editores son arrestados. Uno de los privilegios de las religiones registradas es precisamente el permiso para publicar libros. En los últimos 20 años, las editoriales católicas chinas imprimieron más de 5 millones de libros, desde Biblias y misales hasta manuales de teología y biografías de santos. En 1991, Juan Bautista Zhang fundó Faith Press en Hebei. Lo que empezó siendo como una pequeña imprenta es ahora la editorial católica más grande de China, con más de 240 títulos en catálogo. Publica también el quincenal La Fe, que con casi 60.000 suscriptores es la revista católica china de mayor tirada. Las cosas han cambiado mucho. Por ejemplo, hace 10 años no había fotos del Papa en nuestro periódico. Pero ahora os lo voy a enseñar. Hay muchas fotos y muchas noticias sobre el Papa. Pero hay un límite a esta nueva libertad. Cuando el padre Juan Bautista quiso publicar el nuevo catecismo de la Iglesia Católica, tuvo que enfrentarse con un problema. Este es el nuevo catecismo de la Iglesia Católica. Al principio no pudimos publicarlo, porque había una mención antisocialista, anticomunista. Pero por fin, Juan Pablo II nos dio un permiso especial para China, así que eliminamos los términos en cuestión, dejándolos en blanco. Este es el libro. Como cualquier otro editor, el padre Juan Bautista intenta publicar libros que la gente quiera comprar. Lo que no es adecuado a nuestra sociedad, no podemos publicarlo. Por eso, muchos libros, creo que todos los libros que publicamos, gustan tanto a los católicos como al resto de la sociedad. Las enseñanzas cristianas sobre el aborto y la pena de muerte son temas demasiado candentes en el país de la política del hijo único y de las 10.000 ejecuciones anuales. Cuando la doctrina cristiana contrasta con la política del gobierno, el padre Juan Bautista tiene que seguir la línea del partido.
Para la Iglesia Católica, la libertad religiosa es inseparable de la libertad de designar a sus propios dirigentes. Pero para Liu Bannian, los nombramientos episcopales son una cuestión política que no se debería decidir a 6.000 kilómetros de distancia. Algunos no lo entienden, porque en los demás países los obispos católicos son nombrados por el Papa. Por eso se sorprenden de que los chinos necesiten elegir y ordenar a sus propios obispos. Lo hacemos porque nos obligan. Hemos pedido permiso al Papa, pero no nos lo ha dado. La Iglesia oficial, controlada por el Estado, lleva ordenando obispos sin permiso de Roma desde 1958, una conducta que, según el derecho canónico, lleva consigo la excomunión, la pena eclesiástica más grave. Más allá de cuestiones teológicas, los observadores subrayan que este sistema es susceptible de manipulación. El gobierno quiere asegurarse de que nunca tendrá que enfrentarse con un candidato hostil o enemistoso, y los que quieren ser obispos intentan congraciarse a las autoridades locales, que a su vez intentan agradar a sus candidatos preferidos. Es corrupción pura y simple, y en estos momentos la corrupción es el mayor problema de China. La mayor parte de los obispos designados por el gobierno después solicitaron y obtuvieron la aprobación papal. Muchos de ellos hicieron pública esa aprobación, sin ser castigados a pesar de que esas solicitudes se consideran ilegales. Zhang Taoran es uno de los pocos obispos todavía no aprobados por Roma. A pesar de que en el pasado participó activamente en ordenaciones episcopales sin la autorización de Roma, habla sin tapujos de su deseo de que el Papa le reconozca. Hasta la fecha no he recibido una respuesta oficial, pero a lo largo de estos años he pedido muchas veces la legitimación del Papa. Aunque el obispo Zhang desea ser legitimado por el Papa, también está convencido de que la praxis de la Iglesia patriótica de sustraerse al gobierno del Papa no es un motivo de división. La Iglesia oficial desea unirse a Roma. La división no es culpa de la Iglesia oficial. Se debe a que la Iglesia clandestina no quiere estar con nosotros. La legitimación de un obispo patriótico afecta también a los católicos clandestinos. Se les pide que se fíen de él. Para muchos católicos sería difícil aceptar al obispo Taoran, sobre todo porque el obispo clandestino de la misma ciudad es arrestado con frecuencia, hostigado por la policía y vive habitualmente bajo arresto domiciliario. Para los obispos oficiales, la legitimación comporta solamente ventajas, pero solo el tiempo dirá si el deseo de ser reconocidos por Roma es acompañado de la intención de seguir a Roma. Speedy legitimization will give a scandal to other people. The underground church and also those who stand firm, the open church people, they would feel that they are betrayed by the Holy See. Why they should suffer so much? To resist any pressure and to safeguard our unity of the church. Los 40 obispos de la Iglesia clandestina están sometidos a vigilancia gubernamental. La mayor parte tiene que hacer frente a repetidos arrestos de breve duración. 13 están en la cárcel o bajo arresto domiciliar. 2 están desaparecidos. Tras muchos años de frialdad en el siglo XX, Pekín y Roma podrían estar a punto de resolver sus diferencias. Una figura clave en la negociación es Joseph Sen Sekyun, el cardenal de Hong Kong. I think surely when they come to negotiate, that's the first point they should demand, that finally they release those
in jail. Yeah. Those bishops, priests never committed anything against law, but they were put in jail just because of their religious principles. Yeah. La nueva China tendrá que encontrar un modo para que las diversas iglesias puedan organizarse por sí mismas y elegir a sus propios responsables. Shanghái podría ser el test para la solución del futuro. Louis Jin aceptó la ordenación episcopal sin autorización del Papa en 1985, a los 70 años de edad. Asumió el gobierno de la diócesis de Shanghái mientras el obispo legítimo estaba bajo arresto domiciliario, y si bien el obispo Jin optó por colaborar con el gobierno, en los últimos años se ha distanciado de la asociación patriótica. En Shanghái existe la Asociación Patriótica, pero sus miembros me obedecen. Estoy bien con ellos, porque aquí el obispo mantiene todo el poder. Dentro de poco a Jin le sucederá un obispo más joven, ordenado con la aprobación del Papa. Últimamente Roma ha podido elegir discretamente los candidatos que eran luego supuestamente elegidos por la Iglesia oficial china. El resultado es una jerarquía aceptada por Roma y que permite al régimen de Pekín salvar las apariencias. José Xin Wenzi, de 43 años, pertenece a una nueva generación de sacerdotes de la Iglesia oficial que nunca ha formado parte de la Asociación Patriótica. En Shanghái no es imprescindible que los sacerdotes sean miembros de la Asociación Patriótica. Yo no lo soy. La aprobación de Roma es un factor fundamental para ser aceptado como obispo por todos los católicos de la diócesis. Si un obispo no cuenta con la autorización explícita del Papa, las iglesias locales no lo aceptan fácilmente. Esta es la realidad. Sin el respaldo del Papa, para mí, sería muy difícil ejercer mi labor. Las concesiones de Roma al gobierno son un punto de fricción para los católicos clandestinos. Desde que el Vaticano participa en la selección de los obispos de la Iglesia oficial, no se ha nombrado ningún obispo clandestino, lo que ha dejado sin líderes a muchos católicos clandestinos. La reconciliación entre ambas comunidades depende ahora de la disponibilidad de los cristianos clandestinos a aceptar a los nuevos responsables de la Iglesia oficial. I know many of them, the bishops, priests, sisters and lay people in China for already over 27 years. The underground church people, they have deeper faith. So that's which is very valuable. And they have a more spirit of sacrifice, self-sacrificing. Quizá, si se llega a un acuerdo con Pekín, los sacerdotes de la Iglesia clandestina podrán ser un día obispos de ambas comunidades. Buena parte de los chinos interesados en el cristianismo lo encuentran por primera vez en las iglesias oficiales, pero no todos permanecen allí. Algunos pasan luego a la clandestinidad, atraídos por los ideales de una fidelidad y heroísmo sin compromisos. A su juicio, el Vaticano está haciendo concesiones justo cuando Pekín ha perdido ya la capacidad de suprimir las comunidades clandestinas. En este tipo de sociedad cibernética, el gobierno puede ya silenciarles. El desarrollo tecnológico de la nueva China contribuye a que los sacerdotes clandestinos trabajen con más libertad. Trabajan 24 horas seguidas y a nada puede acabar con la auténtica comunidad clandestina. Desde que hace 25 años abandonó la economía comunista, China ha disfrutado el mayor ritmo de crecimiento de cualquier nación en toda la historia. Pero aquí, el comunismo no es sencillamente una teoría económica. Durante medio siglo ha sido el hilo que ha mantenido unido el tejido de este enorme país. El gobierno chino afirma que la caída del comunismo y los cambios en Europa se debieron a la intervención del Papa. Por eso tienen miedo del Papa y de los
La nueva China empieza a entender que la religión no es necesariamente una fuente de tensión social. En su intento de construir una nueva sociedad armoniosa, los líderes chinos están preparándose para dejar de lado poco a poco sus prejuicios antirreligiosos. Pero esta nueva libertad aún es limitada. El régimen intenta todavía controlar estrechamente la religión, supervisa todas las prácticas religiosas y obliga al clero a que apoye públicamente las políticas del gobierno. Docentes y estudiantes de los seminarios oficiales han de demostrar que son políticamente fiables. La ley no prohíbe a los creyentes la actividad política. Sin embargo, todos los altos cargos deben ser miembros del Partido Comunista. Y se da por supuesto que los miembros del Partido Comunista son ateos. Las normas del Ejército de Liberación Popular prohíben a los militares que participen en actividades supersticiosas o religiosas. La pertenencia a religiones no autorizadas se clasifica legalmente como perturbación del orden público. Así el gobierno puede proclamar que nadie va a la cárcel por razones de su fe. Los miembros de grupos religiosos no registrados pueden ser enviados durante 3 años a campos de trabajo y reeducación sin proceso alguno. Además de multas y frecuentes arrestos, quienes rechazan entrar a formar parte de las iglesias oficiales pueden perder el trabajo y sus hijos son expulsados de la escuela. We hope that they really have a look of the whole world, and they should realize that religion is a very normal factor in the civilized life, and they should have nothing to be afraid of. A punto de convertirse en la próxima superpotencia mundial, China experimenta un increíble renacimiento de la religión. El modo como el gobierno resuelva la cuestión de Dios en China mostrará si el país se encamina definitivamente hacia la democracia. Las casas no tienen calefacción ni agua corriente. Pedro pasa la vida viajando de una aldea a otra. No tiene casa propia y todas sus pertenencias caben en una bolsa. Y en cada aldea que visita, una familia le acoge en su casa. Todos los días celebro misa, confieso y visito a los enfermos. En cada pueblo paso 1 o 2 noches y los domingos celebro 3 o 4 misas en varios sitios distintos para que muchas personas puedan venir. El padre Pedro es sacerdote católico desde hace 12 años. 4 los ha pasado en esta parroquia. La gente espera su visita con ilusión. Es uno más de la familia. Pero lo que hace es ilegal. Es un sacerdote de la iglesia clandestina. Estamos perseguidos. Todavía queda mucho para que en China gocemos de libertad religiosa, pero tenemos confianza, porque Jesús dijo, no tengáis miedo. Incluso la Iglesia en Roma sufrió 3 siglos de persecución, pero al final consiguió la libertad. Hasta ahora el gobierno chino tolera la religión solo bajo el estricto control de las llamadas asociaciones patrióticas, cuyo objetivo es asegurar que las creencias religiosas no se opongan a las directrices del partido. En China hay 3
Esta aldea del norte de China vive de la agricultura. Sus habitantes son pobres. Iglesias. Una depende completamente de la Asociación Patriótica, otra del Papa y de la Asociación Patriótica, y la tercera es fiel exclusivamente al Papa. Es cuestión de fidelidad y no solo para los sacerdotes. Me bautizaron en la Iglesia Patriótica. Solo después vi que había dos iglesias, la patriótica y la clandestina. Pedí a Dios que me hiciera comprender cuál era la verdadera. Los cristianos que no están dispuestos a sacrificar sus creencias a las consignas del gobierno pasan a la clandestinidad. En cualquier momento les pueden arrestar. Celebran la misa en secreto y las improvisadas iglesias pueden ser destruidas por las autoridades locales de un día para otro. En la China comunista, ser cristiano ha sido siempre difícil. Me bautizaron de pequeña. Durante la Revolución Cultural se perseguía a los católicos. Me maltrataron y abandoné la fe. En esos años dejé de practicar, pero aunque no haya sido siempre fiel, siempre he creído en la existencia de Dios. Para que un sacerdote pueda atender a 33 aldeas, es necesario que todos colaboren. Leo la Biblia con la gente y les hablo del cristianismo. Visito a los ancianos y a los enfermos. En verano doy clases de catecismo a los jóvenes para que entiendan las enseñanzas de la Iglesia. En aldeas como estas, la mayoría no sabe nada del cristianismo, pero ven cómo los católicos cuidan a los enfermos y así comprenden que Dios nos ama. Trabajo en el campo. Ni siquiera he terminado la escuela primaria, pero sé tocar el órgano y a pesar de que no lo hago muy bien, acompaño los cantos de la misa y doy gracias a Dios por este don. En la iglesia clandestina, todo, también la educación, se lleva a cabo en secreto. Como tantos miles de estudiantes, estos jóvenes van a la universidad, pero sus compañeros no saben que llevan una doble vida. Pertenecen a un seminario clandestino, donde se preparan para ser sacerdotes. Antes de ir a la universidad teníamos muchas ganas de evangelizar a los estudiantes, pero luego pensamos que si queríamos continuar en la universidad había que tener cuidado para evitar que nos descubrieran. Nuestro objetivo principal ahora es estudiar. Una vez que hayamos terminado, podremos evangelizar libremente. Para evitar sospechas, los estudiantes se dividen en pequeños grupos y se trasladan temporalmente a apartamentos puestos a su disposición por familias católicas. Esta casa es lujosa comparada con el seminario. Sin embargo, el horario es tan riguroso como siempre. El día empieza a las 4 de la mañana. Hay que cocinar y limpiar, lo mismo que rezar y estudiar. La mejor habitación de la casa se ha dedicado a la capilla. Irreconocible para una mirada poco experta, una caja de licor decorada contiene el pan eucarístico. A veces hemos sido descubiertos y hemos tenido que trasladarnos. Hemos pasado por diversos sitios. Cuando yo era seminarista, cambiamos de casa 3 veces. Siempre lo hacíamos en secreto, en mitad de la noche. De vez en cuando, algunos seminaristas de la Iglesia Patriótica desean unirse a nosotros. Hemos de ser precavidos, porque podrían ser espías. El rector conoce la prisión desde dentro, pero lo que más le preocupa no es ir a la cárcel, sino la calidad de la enseñanza teológica que puede impartir. Nuestro mayor problema es que carecemos de profesores. El rector de cada seminario enseña un poco de todo, pero al final no conseguimos enseñar bien las materias. Otra dificultad es la falta de buenos libros para estudiar.